Buenas tardes amigos, hermanos, los saludo en nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, como así también bendecido de parte de Dios. Ya los quisiera esta tarde invitar a leer la palabra que hoy Dios nos tiene preparado, el cual se encuentra en Éxodos capítulo 12, Éxodo capítulo 12, del versículo 43 al 49. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta palabra, una palabra muy bonita, pero así también de gran enseñanza. Hoy vamos a ver la importancia de la circuncisión. ¿Cuán importante es la circuncisión? Aquí Dios nos enseña a través de su palabra que para poder celebrar la Pascua no cualquiera podía celebrarla, sino un requisito principal y primordial es que estuviera circunciso. Si no estaba circunciso, no puede celebrar la Pascua. Y la Pascua tiene un valor muy importante para el pueblo de Israel, ya que la celebración de la Pascua es en recuerdo y en agradecimiento del éxodo que Dios hizo con su pueblo cuando los sacó de Egipto. Por eso es algo muy importante, porque Dios lo libró de la esclavitud. Y es por eso que el pueblo de Israel celebra la Pascua, conmemorando la liberación de la esclavitud. Pero para poder hacerlo, ellos tenían que estar circuncidados, ya sea el extranjero, ya sea quien sea. Cualquiera que quería celebrarlo tenía que ser circunciso. De otra manera no podía celebrarlo, como dice su palabra. Ningún, pero ningún incircunciso comerá de ella. Eso es lo que Dios dispuso para nosotros, para todo el pueblo de Israel en esos tiempos. Y ahí la importancia de la circuncisión. Para ser llamado pueblo de Dios, tenían que estar circuncisos. En esos tiempos la circuncisión era del prepucio, así que todo varón era circuncidado a los 8 días, como lo dice en Génesis capítulo 17, versículo 10 dice: Este es mi pacto que guardaréis entre mí
y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Es algo muy importante, ya que a Abraham Dios le prometió descendencia, y esa descendencia Dios le dijo que mirara los cielos, y así como las estrellas de los cielos iba a ser su descendencia. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y la forma de cerrar este pacto Dios fue a través de la circuncisión. Desde ese tiempo que el pueblo de Israel se circuncisa el prepucio a todo varón y a los niños nacidos en su casa a los 8 días de haber nacido, ya sea extranjero, sea quien sea. Esa es la importancia de la circuncisión. En estos tiempos se circuncidaba el prepucio para ser llamado o ser parte del pueblo de Dios. Y aquellos que formaban parte del pueblo de Dios, los circuncisos, podían celebrar la Pascua, como acabamos de leer en el pasaje el día de hoy. No era cualquiera no puede celebrar la Pascua, ya que esa ceremonia o esa fiesta de Pascua, como les dije, el pueblo de Israel recuerda y agradece a Dios por haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, el cual también tiene una gran enseñanza para nosotros, porque en estos tiempos hay muchos que aún viven en Egipto y aún viven esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del mundo, esclavos aún del pecado. La circuncisión Dios la dio por una razón muy grande en el Antiguo Testamento, pero así también la dio en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios la dio como promesa, como pacto para Abraham, que a través de a través de él muchos iban a llegar a ser parte del pueblo de Dios, y que ellos iban a ser la descendencia de Abraham, que iban a ser como las estrellas de los cielos. Pablo nos enseña a través de su palabra que la circuncisión es del corazón, como está escrito en Romanos, en el capítulo 2, 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tenemos una circuncisión que es en la carne y tenemos otra circuncisión que es en el espíritu. La importancia a la cual nosotros debemos de darle a la circuncisión es muy grande, porque en el tiempo de Abraham, en el Antiguo Testamento, el que no se circuncidaba el prepucio no era parte del pueblo de Dios,
Por lo tanto, no podía participar en las fiestas solemnes que tenía el pueblo de Dios, como era la fiesta de las Pascuas. Hay un hecho muy importante en la fiesta de la Pascua. Antes que Dios sacara al pueblo de Israel de Egipto, fue cuando Dios mandó a la muerte, a la misma muerte, a llevarse a los primogénitos de Egipto. Y para ello Dios le pidió al pueblo de Israel que pusiera sangre del cordero en los dinteles de la puerta, que esa iba a ser la señal para que la muerte no pasara a ese hogar. Y así hizo el pueblo de Israel. Puso la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Y la muerte no llegó a ese hogar. Y así fue como Dios se llevó a los primogénitos del pueblo de Egipto. Pero lo más importante es que tenemos que meditar es que si el pueblo de Israel obedeció al mandato de Dios de poner sangre en los dinteles de la puerta, la sangre del cordero en el dintel de la puerta, los que estaban dentro de ese hogar eran todos circuncisos, eran parte del pueblo de Dios. No había ninguno que no fuera circuncidado. Todos eran circuncisos. Y es por eso que la muerte no ingresó a ese lugar. Por lo tanto, para que la muerte no toque nuestro hogar, nuestras vidas, debemos de circuncidarnos y poner en el dintel de nuestras puertas, poner la sangre del cordero. Dos requisitos: la sangre del cordero en los dinteles de las puertas y ser circuncisos. Es la única manera de poder librarnos de la muerte. Y así lo hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y así también tenemos que hacerlo en estos tiempos, ya que la circuncisión es en el espíritu y no en la letra. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, todo es útil. Toda la palabra es útil. No hay ni una palabra en la Biblia que no nos dé una enseñanza y nos sirva a estos tiempos. El problema de nosotros es que nosotros no podemos, muchas veces no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Y es por eso que muchos se atreven a decir, no, esto es en el Antiguo Testamento, ya no corre para nosotros, ahora estamos por gracia. Porque no hay entendimiento en la palabra de Dios. Porque no pueden comprender las enseñanzas que Dios nos está dando a través del Antiguo Testamento, la cual se refleja así también en el Nuevo. En Isaías 34, Dios nos da una enseñanza. En Isaías 34, 16 dice, inquirir en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque con su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tiene su compañera. No hay nada que falte en ella. Cada palabra que hay en el Antiguo Testamento tiene su hermana, su compañera. Como está escrito, por su boca mandó
y la reunió su mismo espíritu. El hecho que en el Antiguo Testamento se hicieran ciertos rituales para poder ser parte del pueblo de Dios, como ser circunciso el prepucio, y como así también para poder recibir remisión de pecados, no significa que no se haga lo mismo en estos tiempos, porque ahora es espiritual, porque ahora es por fe. Es espiritual y por fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de tratar de comprender y entender la importancia de poder leer la palabra de Dios, como dice aquí en Isaías, inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Y luego dice, ninguno faltó a sus compañeros, ninguno faltó a su compañero. Cada palabra tiene su compañera. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos dé la revelación que nosotros necesitamos, porque es un alma la cual nosotros tenemos que salvar. Esta vida es pasajera, la vida espiritual es eterna. Y hay muchas personas que en estos tiempos no comprenden la gran magnitud o la gran bendición de poder conocer y entender la palabra de Dios. Es el tesoro más grande que el ser humano pueda encontrar. Es la verdad en la palabra de Dios. Porque esta vida nadie sabe cuánto uno va a vivir. Los más fuertes de la vida dicen que son 80 años. Nadie sabe cuándo uno va a vivir. Por lo tanto, esta vida es pasajera. Tiene un inicio y un final. Pero la vida espiritual es eterna. Y depende de nosotros dónde la queramos pasar. Si creemos en Dios y lo conocemos verdaderamente, vamos a entrar al reino de los cielos. Pero si no creemos en Dios y no queremos aceptar sus palabras, sus enseñanzas, Dios nos va a dar ese libre albedrío que a toda la humanidad le dio para escoger cómo nosotros queramos vivir nuestra propia vida. Pero al final de los tiempos, cuando partamos de esta tierra y Él nos llama a su presencia, nos va a dar nuestra justa paga. Así como nosotros lo desechamos a Él, Él también a nosotros nos va a desechar. Pero a aquellos que hemos aceptado a Dios en nuestra vida, Él también nos va a aceptar si le hemos creído y le hemos conocido. Hay un versículo muy conocido dentro de toda la cristiandad. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Muchos dirán en aquellos tiempos, yo profeticé, yo hice misiones, hice muchas cosas en tu nombre, prediqué la palabra, tantas cosas que hice. Y Dios le dijo, yo jamás te conocí hacedor de maldad. Como una persona que sirvió toda una vida a Dios, nunca le conoció y nunca fue conocido por Dios. Y Dios le llama hacedor de maldad y que nunca te conocí. Y ese versículo es algo que nos tiene que marcar a todos los cristianos, porque eso hace la diferencia en una verdadera búsqueda espiritual en la palabra de Dios. Tenemos que verdaderamente nosotros poder sumergirnos en la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos revele lo que nosotros necesitamos para poder tener un corazón recto delante de Él. Porque si nuestro corazón no es recto delante de los ojos de Dios, estamos en deuda con Dios y no somos conocidos por Él. Y para ser conocidos de Él,
y participar de sus fiestas, tenemos que primeramente circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Circuncidar el prepucio es cortar infección. Y la infección que a nosotros nos aparta de Dios se llama pecado. Por eso que Pablo nos habla, nos exhorta, le dice, no es judío del exterior, sino judío del interior. Y que la circuncisión es la del corazón en el espíritu y no en la letra. La del corazón, porque tenemos que cortar el pecado de nuestras vidas. Circuncidar el prepucio de nuestro corazón es cortar el pecado. Recibir la remisión de nuestros pecados. Cortar nuestra infección espiritual, la cual mata nuestras almas, nuestras vidas, la cual no permite que nosotros seamos sanos espiritualmente, sino seamos enfermos espiritualmente, si no circuncidamos el prepucio de nuestro corazón. Hoy por hoy hay muchos que solamente ponen la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, pero no son circuncisos de corazón. Quizás porque nadie le ha dicho que tiene que circuncidarse. Quizás porque ignoran que deben ser circuncisos para poder participar en las fiestas solemnes que Dios demandó. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los mandó a circuncidarse el prepucio el prepucio, para que pudieran participar de la Pascua. Y nadie podía comer del cordero si no era circunciso. Y el que quisiera participar y era extranjero, tenía que circuncidarse él y todos los varones que estaban con él, para poder participar y comer de la carne del cordero. Si no era circunciso, no podía comer de la carne del cordero, el cordero de la Pascua. Así como Jesús nos dijo, comed de mi carne y beber de mi sangre. Nadie puede comer de la carne y beber de la sangre de Jesús, porque eres el cordero inmolado, si no es circunciso. Si no es circunciso de corazón, no puede comer de la carne, ni mucho menos beber de la sangre. Aunque algunos se atreven a beber de la sangre, otros dicen comer de la carne, pero nunca le han hablado de la circuncisión, ni conocen lo que es la circuncisión espiritual. Por eso es tiempo que hoy por hoy nos sumerjamos en la palabra de Dios y podamos entender, darle la importancia que se merece la circuncisión. Y la circuncisión es cortar el pecado de nuestras vidas. ¿Y de qué manera podemos cortar el pecado de nuestros corazones para ser parte del pueblo de Dios? Porque Dios no es padre de pecadores, es padre de justos. Son cosas que hay que meditar en la palabra de Dios. No todo el que diga Señor, Señor, sino que hace la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, que todos sean circuncisos de corazón, para que puedan participar de la fiesta de Pascua y puedan comer de la carne del cordero. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, que participemos de sus fiestas, que comamos de la carne del cordero. Esa es la importancia de poder ser circunciso, ser parte del pueblo de Dios. Cortar la infección, la circuncisión del prepucio. Y nuestra infección espiritual es el pecado. Y para poder cortar el pecado, nosotros tenemos que pasarle los pecados a nuestro Señor Jesucristo.
¿Dónde tomó tus pecados nuestro Señor Jesús? ¿Dónde tú se los entregaste? Hay muchos que lo saben, otros que no lo saben, otros lo ignoran, otros no le dan importancia, porque se aferran simplemente a la sangre derramada en la cruz y se embriagan de la sangre del Cordero. Así como, así como en el Antiguo Testamento, simplemente le ponen la sangre en los dinteles de la puerta, pero se olvidan que los que estaban dentro eran todos circuncisos. Pablo nos dice a través de su palabra que para algunos la palabra de la cruz será locura, pero para nosotros los que creemos y los que conocemos la verdad, será poder de lo alto, será poder de Dios. Por eso que es importante conocer y escudriñar las Escrituras, como nos decía Isaías, inquirir en la palabra de Dios y leer, dice, y ver si le falta alguna compañera. Ninguna compañera le falta, porque por su boca lo habló y el mismo Espíritu lo reunió. El Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento son la sombra de los bienes venideros. Cada palabra que hay en el Antiguo Testamento tiene su propia compañera en el Nuevo Testamento. Y no hay nada que falte, porque el mismo Espíritu la reunió. Y sabemos que Dios, así como usó a Faraón y le endureció el corazón para poder mandar las plagas. ¿Y por qué lo hizo Dios? Para glorificar su nombre en el Faraón y demostrar que era el Dios todopoderoso, el cual estaba dando libertad al pueblo de Israel. Por eso que Dios endureció el corazón, así como Dios endureció y usó a ese faraón de Egipto para, para mostrar su poder, su gloria, así también Dios usó a hombres para reunir los libros inspirados por el Espíritu Santo, escrito por la misma mano de Dios, o escrito por hombres inspirados en el Espíritu Santo, para tener hoy por hoy este libro que se llama Biblia, el cual está compuesto por un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y mediante Dios nos vaya revelando, nos va mostrando que cada palabra tiene su compañera y que ninguna está huérfana. Cada palabra tiene su propia compañera. Por eso la importancia de poder comprender y entender cada palabra que Dios nos está enseñando y buscar en el Espíritu lo que Dios nos quiere enseñar. En el Antiguo Testamento, para dar remisión de pecados, Dios levantó a hombres como sumo sacerdote. El hermano de Moisés, Aarón, y su descendencia, por estatuto perpetuo. Aarón, el trabajo que hacía Aarón era representar al pueblo de Israel delante de Dios. Le imponía las manos al macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo de Israel. Y al momento que Aarón imponía sus manos sobre la cabeza y confesaba los pecados, todos los pecados del pueblo de Israel pasaban al animal. Por lo tanto, el pueblo de Israel quedaba limpio, porque ya los pecados habían pasado al animal.
Pero como está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado es muerte. Y es por eso que era degollado y derramaba su sangre en la tierra, y así el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero, esparcía 7 veces al oriente en el lugar santísimo. Y de esa forma el pueblo de Israel recibía remisión de pecados. Daba la paga por sus pecados. Tenemos a Aarón y tenemos al macho cabrío. Estatuto perpetuo. Juan Bautista, como está escrito en Lucas, él fue descendiente de Aarón, ya que su padre servía en la casa de Abías y su madre descendiente de Aarón. Ambos eran descendientes de Aarón. Por lo tanto, Juan Bautista también fue descendiente de Aarón. Esa es la importancia del Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, como lo dijo Jesús. No ha nacido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Más grande que todos, y lo dijo Jesús. ¿Y por qué lo dijo? Porque Juan Bautista heredó el sumo sacerdocio terrenal de la genealogía de Aarón. Y en el momento que llegó el Cordero de Dios al Jordán a ser bautizado por Juan, Juan le impuso las manos a Jesucristo, al Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, sin arruga, así como Dios lo había demandado, como tenía que ser su ofrenda delante de él. Y es por eso que en ese lugar, en el Jordán, Jesús pudo tomar todos los pecados del mundo, porque fue bautizado por Juan el Bautista, heredero del sumo sacerdocio terrenal de la genealogía de Aarón, como está escrito en Lucas capítulo 1. Y por eso que cuando Jesús salió de las aguas, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, porque el mundo quedó limpio. Es ahí, en ese lugar, cuando Jesús cortó la infección del mundo, tomó los pecados del mundo y los puso sobre su carne. Por eso que Juan el Bautista al día siguiente declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como a Azazel en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote le imponía las manos sobre el macho cabrío y confesaba los pecados, ese animal iba con todos los pecados de mano de un hombre al desierto a morir. Así también Jesucristo, así como Azazel, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde hasta el mismo diablo lo fue a tentar, y donde Jesús dio la batalla y venció, porque Él es Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y es por eso que Jesús tenía que morir en la cruz. Y como está escrito, y cargó los pecados del mundo hacia el madero de la cruz. Y en ese lugar dio la paga por nuestros pecados. ¿Dónde dónde tomó nuestros pecados? En el Jordán, cuando fue bautizado. Por lo tanto, la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y si no has creído en el bautismo donde Jesús tomó todos nuestros pecados y circuncidó el prepucio de nuestros corazones, y solamente has creído en la sangre derramada en la cruz, así como la sangre
puesta en los dinteles de la puerta, aún no has formado parte del pueblo de Dios. Porque para ser parte del pueblo de Dios tienes que circuncidarte el prepucio del corazón, como está escrito en la palabra de Dios. Para poder comer de la carne del cordero debe de ser circunciso. Y la circuncisión espiritual es el bautismo de Jesucristo. Por eso está escrito que del tiempo de Juan